Hoy examinaremos uno de los aspectos más problemáticos que enfrentamos como cristianos en nuestro intento de comprender la Biblia. Consiste en la relación entre la Biblia y la cultura en que fue escrita. Habíamos mencionado el hecho de que hay un problema de tensión histórica entre el siglo en que vivimos y el siglo I en el cual la Biblia fue escrita. Hay una brecha que nos separa de los documentos que funcionan como la autoridad normativa en la vida de la Iglesia. Conforme pretendemos interpretar las Escrituras, nos topamos con un problema doble. Por un lado, está el simple problema de poder comprender lo que fue escrito en otra cultura hace más de 2000 años atrás. Al mismo tiempo, quizás más significativo que el anterior, es el problema de aplicación a nuestro tiempo de lo que fue escrito muchos siglos atrás. Este es el cuestionamiento de lo que llamamos el problema de comunicación transcultural. Este problema no solo existe en las compañías misioneras extranjeras, sino también dentro de nuestra propia nación. En varias ocasiones he hablado con niños que viven en el centro de la ciudad acerca de parábolas del Nuevo Testamento que resaltan las imágenes e historias extraídas de la sociedad agrícola del siglo I. Por ejemplo, ¿cuántas veces habla Jesús de las ovejas y de los pastores? Pero es difícil comunicar el significado de esta parábola a un niño que ha nacido y ha sido criado en el centro de la ciudad, en una comunidad muy cerrada. Yo estaba impactado al descubrir que la gran mayoría de estos niños nunca en su vida habían visto una oveja. Ellos nunca habían viajado más allá de los confines del centro de la ciudad. Por eso, aunque habían visto libros con fotografías sobre ovejas, nunca experimentaron la vida en un sector agrícola, y en la medida que nuestra cultura se hace más industrializada, las personas son mucho más apartadas de los sectores pastorales y agrícolas en donde se escribió la Biblia. Como ejemplo de problemas que ha causado a muchos lectores de la Biblia la interpretación del Nuevo Testamento, es el episodio cuando Jesús maldice a una higuera. Si ustedes leen el texto en los Evangelios, donde Jesús llega a una distancia de la higuera, podrán notar que parte de lo que el texto dice es que Jesús estaba con hambre y vio una higuera floreciendo y se acercó para recoger higos. Entonces el texto nos cuenta que no era tiempo de higos y Jesús no encontró ninguno. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, pronunció una maldición contra la higuera, y al día siguiente, cuando sus discípulos pasaron por ese árbol, se dieron cuenta de que esa higuera estaba marchita y murió con la maldición de Jesús. Algunos comentaristas han analizado este pasaje y se han preguntado, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué clase de temperamento mostraba Jesús con esa maldición a ese pobre e inocente árbol, cuando ni siquiera era temporada de higos? ¿Cómo entienden ustedes esto? ¿Cómo interpretan esto? Siempre me había dejado perplejo que Jesús parezca tan arbitrario en maldecir a una higuera por no llevar higos cuando no era temporada de higos. Recuerdo cuando yo estaba en el seminario, tuve la oportunidad de preguntar a uno de nuestros profesores sobre este tema en particular. Él se había destacado por su trabajo en Palestina, con investigaciones arqueológicas. Era experto en las costumbres de la tierra de Palestina. Él nos explicó que hay muchas variedades de higueras que crecen en forma autóctona en Palestina, y de esas distintas clases de higueras, algunas son híbridas, pololos y otras clases. Hay una variedad especial de higuera en Palestina que da el fruto más delicioso y es el más preferido entre las higueras. Una característica de esta clase de higuera es que da fruto en un tiempo distinto del año al del resto de higueras, y su fruto es deseado no solo por su sabor dulce, sino también porque produce fruto cuando las otras higueras no lo hacen. Entonces el profesor prosiguió diciendo, la prueba real en Palestina de si usted va a encontrar higos o no, no es si es temporada de higos.
en vista de que es posible que encuentre una variedad de higuera que da fruto fuera de temporada. Pero si el árbol está floreciendo, esa es una señal garantizada de que se encontrarán higos. Entonces, cuando Jesús vio que esta higuera estaba floreciendo, eso le indicaba que encontraría higos. Entonces se anticipó con entusiasmo a recoger higos. Todas las señales externas de presencia de higos estaban allí, pero cuando Jesús llegó allá, no encontró higos. Entonces, lo que Jesús hace cuando maldice a la higuera es usar una técnica común entre los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento no solo hablaban con sus labios o escribían con sus plumas cuando comunicaban verdades proféticas. Con frecuencia usaban lecciones relacionadas con objetos. Eso es lo que Jesús hizo en este texto. Esa higuera era un objeto ilustrativo para transmitir una lección sobre la hipocresía, en la cual uno exhibe señales externas de fruto de rectitud, pero por medio del escrutinio cuidadoso y un examen cercano, uno encuentra improductividad y vacío por dentro. Jesús aprovecha esa higuera para hablar y pronunciar una maldición en contra de la hipocresía, indicar que la respuesta de Dios a la hipocresía, a aquellos que lucen atavíos externos de religión, señales externas de piedad y santidad, pero cuyas vidas no llevan fruto, es de rechazo. Si no hubiéramos sabido algo sobre las higueras, su temporada para llevar fruto y las variedades de ellas, solo nos quedaríamos con asombro y consternación. Por eso es tan importante estudiar la geografía, las costumbres, el trasfondo de las tierras bíblicas y de los tiempos bíblicos. Pero el tema de la higuera es un problema de interpretación en la comprensión del significado del texto, y como dije al principio, esa es solo la mitad del problema. De hecho, en cierto aspecto, es la mitad más pequeña del problema, porque se han realizado tantos estudios y se ha sacado tanta información en ayudas como diccionarios bíblicos que nos proveen la información que requerimos para interpretar la Biblia mediante un examen cuidadoso de los registros y costumbres antiguas. Sin embargo, el problema real es cómo saber si lo que fue escrito en la Biblia hace siglos todavía puede ser aplicado a lo largo de los tiempos y de la cultura. Encontramos algo en las Escrituras que es una mera expresión de las costumbres locales y temporales aplicadas solo a la época en que se dieron, o son principios que encontramos en las Escrituras y que pueden ser traspasados a lo largo de los siglos y aplicados a la vida de la Iglesia actual. Para llevar esto de lo abstracto a lo concreto, permítanme darles un ejemplo. En este siglo, la comunidad y la Iglesia cristiana han experimentado un gran dolor, un gran conflicto y aparentemente un tumulto eterno acerca de una pregunta controversial, y esta pregunta es: ¿cuál es el rol de la mujer en el hogar y en la iglesia? Claro que hay algunos que argumentan que la Biblia en ningún sentido restringe la función de la mujer en la iglesia y que en realidad no enseña que la esposa sea llamada a sujetarse a su esposo en su relación de matrimonio. Algunos argumentan eso, pero son pocos, y considero que podríamos decir que su interpretación de las Escrituras es realmente decepcionante. Los liberales y los conservadores concuerdan en su mayoría que la Biblia sí enseña sobre la sujeción de la esposa a su esposo en el hogar. Los liberales y conservadores también están de acuerdo en que el apóstol Pablo estableció ciertas restricciones acerca de las funciones de la mujer en la iglesia. Sin embargo, la pregunta es: ¿esas restricciones y esas posiciones asignadas a la mujer se aplican a la época actual? Ustedes saben cuánta controversia ha generado este debate. Las iglesias han sido divididas
y la gente ha sido herida. Muchas personas se han disgustado en gran manera por esta cuestión. Yo creo que sería una simplificación grosera, de hecho simplista en extremo, asumir que quienes se han resistido a la sujeción de la mujer, como en ciertas denominaciones, lo hacen así fuera de una disposición pecaminosa de prejuicio machista. Algunos miran alrededor y dicen, vemos a la mujer y según nuestra manera de pensar, todas ellas tienen los dones, habilidades y destreza requerida para manejar cualquier oficina en la iglesia. Así parece. De hecho, tengo que decir que si miro alrededor y contemplo a la mujer desenvolverse, y veo los dones y talentos que tiene de manera particular y la contribución que la mujer está haciendo para la iglesia del siglo XXI, la única conclusión a la que puedo llegar es que la mujer está calificada para ejercer cualquier rol que le asignemos en la iglesia. Pero entonces vamos al Nuevo Testamento y encontramos al apóstol Pablo poniendo ciertas restricciones relacionadas con la mujer y diciendo que no tiene la misma autoridad en la iglesia, y entonces nos rascamos la cabeza. Algunos miran estos textos y se ponen encolerizados y dicen, eso es por prejuicio del apóstol Pablo. Aquí demuestra su machismo, entonces no debemos hacer caso de esto. Sin embargo, otros tienen una interpretación más alta de las Escrituras y dicen que Pablo no está procediendo de esa manera por una simple manifestación de prejuicio, pero que él es un agente de la revelación, que esta es la Biblia, la palabra de Dios, y que no se puede así nomás ignorar lo que ésta dice, solo porque no nos agrada la personalidad de Pablo. Una persona tiene esa visión de las Escrituras, es una persona que tiene un problema bochornoso. Esa persona tiene que escoger. Si la Biblia está diciendo que la mujer tiene ciertas restricciones con el hombre por un lado, y se pone del lado del apóstol Pablo, él va a alienar a la mujer. En cambio, si se pone del lado de la mujer, está en peligro de violar ciertos principios de las Escrituras, y eso se convierte en un problema extremo de conciencia por el cual muchos han sufrido en nuestros días. Aquí prefiero no desatar una controversia acerca de la relación de la mujer con la iglesia. Ese tema tendrá que analizarlo ustedes en sus propias iglesias o comunidades. Parte de la complicación del problema es el hecho de que cada denominación tiene distintos conceptos de lo que es la autoridad de la iglesia, de lo que son los oficios en la iglesia y de lo que es la sujeción. Y en algunas comunidades no hay problema con la subordinación o la sujeción de la mujer, en otras, en cambio, hay problemas más grandes relacionados con esto, y no pretendo resolver esos problemas. Solo estoy señalando este ejemplo de aplicación de una orden bíblica a la época actual. Ese es el propósito de esta ilustración, de modo que ustedes puedan estar conscientes de que a veces este problema puede ser grave. Ahora, si podemos ahondar en este asunto crítico, podríamos resumirlo a lo siguiente. ¿Hay partes en la Biblia que expresan las costumbres locales? ¿O también hay partes de la Biblia que pretenden comunicarnos principios permanentes? Esa es la pregunta. Cuestión de principios y de costumbres. Permítanme proveer algunas definiciones para estos dos términos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de principio? Un principio bíblico es una enseñanza, una amonestación o un precepto que es transcultural. Esto es, que se aplica a toda la gente, en todo lugar y en todas las edades. Por ejemplo, tenemos un principio bíblico de que no debemos ser idólatras ni rendir culto a los ídolos. Si vamos a una cultura, ellos tienen ídolos de madera, de piedra, de plata o de oro. Hay distintos tipos de ídolos, y estos cambiarán de cultura en cultura, pero el principio permanece intacto para todo ser humano en todos los tiempos, y Dios aborrece el culto a los ídolos.
De eso estamos hablando cuando nos referimos a un principio que trasciende las diferencias geográficas y temporales y sobrepasa los límites culturales. También hay lo que llamamos costumbres locales que reflejan principios que es necesario aplicar en ciertas personas, en cierto tiempo y en cierto lugar. Algunos podrían argumentar diciendo que la Biblia es un asunto de costumbres, que no hay absolutos, que no existen principios transculturales, y todo lo que encontramos en las Escrituras no es nada más y nada menos que la expresión de actitudes, valores e ideas de los cristianos primitivos del siglo I o antes. Esto refleja un enfoque particular de la Biblia. Este enfoque asume que la Biblia solo contiene opiniones de personas que vivieron mucho tiempo atrás. No le da el peso de un libro divinamente inspirado que nos provee una revelación trascendental desde la mente de Dios. Por otro lado, hay otros que creen que la Biblia es la palabra de Dios, como yo lo creo, que es su revelación, que va más allá de las opiniones e intuiciones de gente primitiva, pero que llega a nosotros desde la mente del mismo Dios. Los que mantienen esa posición, algunos de ellos dicen que por venir todo de la mente de Dios, en la Biblia no hay lugar para las costumbres, y que todo lo que se encuentra en las Escrituras debe ser aplicado en todo lado, en todo tiempo y a todas las personas, y entonces no hay lugar en absoluto para hacer distinciones entre principios y costumbres. Eso crea problemas graves, porque creo que dentro de la Biblia podemos encontrar ciertas señales de que este libro mismo reconoce la diferencia entre los principios y las costumbres. Recuerdo que en los años 60 se había generado una gran controversia en la Iglesia Presbiteriana Unida, cuando la Iglesia intentaba actualizar su comprensión sobre su confesión teológica, y adicionalmente a sus credos clásicos y argumentos doctrinales, la Iglesia Presbiteriana Unida concibió una nueva confesión llamada Confesión del 67, y el contenido de dicha confesión fue debatido por algún tiempo dentro de la Iglesia antes de adoptarla de manera formal como uno de los credos de la Iglesia. Y en esa confesión del 67 había una sección que causó mucha controversia, y me gustaría tomar un momento para leerla a fin de que ustedes se puedan dar cuenta cómo una iglesia tuvo que afrontar este problema. Leo en la confesión del 67 el siguiente pasaje: Las Escrituras, dadas bajo la guía del Espíritu Santo, son, no obstante, las palabras de los hombres, condicionados por su idioma, formas de pensamiento y estilos literarios de los lugares y tiempos en los que fueron escritas. Ellas reflejan las perspectivas de vida, historia y el cosmos que en ese entonces eran de la época. Por lo tanto, la Iglesia tiene la obligación de aproximarse a las Escrituras con entendimiento literario e histórico, porque Dios ha comunicado su palabra en diversas situaciones culturales. La Iglesia tiene la confianza de que Él continuará hablando por medio de las Escrituras a un mundo cambiante y en cada forma de la cultura humana. Los conservadores en la Iglesia Presbiteriana a ratos reaccionaron casi violentamente a ese pasaje, diciendo que enseña que la Biblia no es nada más que el producto literario de gente antigua y que no presenta realmente un sentido de su inspiración divina o de aplicación transcultural de las Escrituras. Les garantizo que las palabras de este párrafo son ambiguas en permitir un tratamiento tan impreciso y liberal de las Escrituras. ¿Qué significa que las Escrituras son guiadas por el Espíritu Santo? Pero si ustedes creen que las Escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo, ustedes en realidad creen que son guiadas por el Espíritu Santo, y por lo menos en ese párrafo, el Espíritu Santo se encuentra presente en la producción de las Sagradas Escrituras.
Pero lo que disgusta a las personas es ese argumento que señala que el Espíritu Santo guía a través de documentos que no obstante son palabras de hombres. Pero ¿no ven ustedes que la ortodoxia siempre ha enseñado que aunque Dios es el autor final de las Escrituras, Dios usa autores humanos y que hay un elemento humano ahí y que no hay tal cosa como el Espíritu Santo griego, en donde Dios proveyó un idioma nuevo para que Lucas lo use, y Pablo lo use, y Mateo lo use? Pero mientras ustedes leen la Biblia, podrán ver el estilo literario de Lucas, el estilo literario de Mateo, el estilo literario de Pablo, y también es cierto que la Biblia refleja perspectivas de la historia de la vida en el mundo que eran de ese tiempo. No creo que la Biblia nos enseña perspectivas erróneas de la vida, pero ciertamente las refleja la vida y la perspectiva de la vida de alguien que vivía en una sociedad agrícola, puesto que ese es el contorno en el cual fue escrita. En conclusión, creo que la Biblia tiene la obligación de acercarse a las Escrituras con un entendimiento literario e histórico. También creemos que Dios nos continuará hablando a través de las Escrituras. Creo que Él hace más que hablarnos a través de la Biblia. Creo que la Escritura es la misma palabra de Dios. Considero que Dios nos habla por medio de las Sagradas Escrituras en nuestro mundo cambiante y en cada forma de cultura humana. Si garantizamos que hay porciones de las Escrituras que son principios que se aplican a toda época y a toda situación cultural, pero al mismo tiempo intentamos ser responsables y decimos y garantizamos que hay pasajes de las Escrituras que solo son de significado local, que son costumbres antes que principios, lo cual considero que es lo único responsable que podemos hacer cuando acudimos a las Escrituras. Creo que es simplista decir que todos son principios o decir que todas son costumbres, porque podríamos errar en los dos extremos. Debemos afrontar el hecho de que hay porciones de las Escrituras que sobrepasan toda cultura y que hay porciones que no tienen ninguna carga particular en nuestra cultura actual. Sin embargo, una vez que argumentamos esto, que parte de las Escrituras son principios y parte de las Escrituras son costumbres, nos hemos quedado con un problema. El problema es cómo saber qué es un principio y qué es una costumbre. Sería una grave ofensa en contra de Dios tomar un principio que Él ha establecido y que pretende ser normativo para los cristianos de todos los tiempos y de todos los lugares, y simplemente desecharlo como una costumbre local y que no tenga peso para nosotros hoy en día. Para tratar un principio de Dios como algo de significado temporal es como violar la autoridad de nuestro Señor. Y sin embargo, tomar algo que solo tenía la intención de ser una costumbre temporal e imponerla a todas las personas de todas las épocas es una violación en contra del pueblo de Dios y no es fácil resolverlo.